Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Adela Hernández Galván. Yo trabajo en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y también colaboro con la Federación Mexicana de Alzheimer. Muchas gracias por haberme invitado a este simposio virtual de salud mental para el adulto mayor, retos y oportunidades. Les voy a presentar el tema problemas de memoria, cuándo acudir a un especialista. Bien, el contenido de la charla es el siguiente. Vamos a revisar tres temáticas. La primera, pues hablar un poco acerca de los problemas de memoria que pueden ocurrir en la vejez. 10 señales de alarma cuando estos problemas de memoria van más allá de lo esperable por los cambios que ocurren con la edad y cómo se puede reducir el riesgo de alguna enfermedad que pueda afectar el cerebro. La más frecuente, pues es el grupo de las enfermedades demenciales, dentro de las que se encuentra, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Es decir, al final vamos a revisar pues cómo puedo reducir el riesgo de tener alguna de estas enfermedades. Empecemos por los problemas de memoria en la vejez. Es importante reflexionar acerca de esta pregunta de si es normal que un adulto mayor tenga problemas de memoria. Lo que seguramente la mayoría de ustedes pensará es que esto es normal. Sin embargo, pues no es así. Es importante que ustedes sepan que todo problema de memoria, sobre todo que se presente en la edad adulta mayor, pues es importante estudiarlo porque no forma parte del envejecimiento normal. Para que quede evidencia de la respuesta a esta pregunta, de esto que estamos comentando, les quiero mostrar algunos ejemplos de envejecimiento exitoso. Probablemente ustedes conozcan a estas personas que están aquí. Sabrán que todos ellos pues son adultos mayores, muchos de ellos continúan activos, continúan siendo productivos en sus profesiones, en sus respectivas profesiones. Tenemos a Elena Poniatowska, Alex Lora, Anthony Hopkins, a López Tarso. Y aquí les muestro la imagen del doctor David Snowdon y una de las monjas que estudió. Esto probablemente no conozcan estos personajes, lo presento aquí para hablarles un poquito del estudio de las monjas que hizo el doctor David Snowdon. Ya es un estudio antiguo, por allá del año 2000, pero estudió a esta congregación de monjas que justamente se caracterizaba por vivir muchos años, por ser centenarias y estar libres de demencia, por tener un envejecimiento exitoso, por tener muchos años y permanecer lúcidas y activas. Entonces, bueno, pues este es el mejor ejemplo de que podemos llegar a tener muchos años y en condiciones óptimas y manteniéndonos lúcidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la cognición en la vejez, con los procesos que lleva a cabo nuestro cerebro? Bueno, pues vemos que en el envejecimiento normal se van a presentar cambios cognitivos que no son incapacitantes o que no deben interferir con el funcionamiento en la vida cotidiana. Vamos a revisar algunos de estos cambios que ocurren en la etapa de la vejez. Por ejemplo, es importante también comentar que no todos los procesos cognitivos van a sufrir un deterioro o un declive, como muchos de nosotros podríamos pensar, sino que también tenemos procesos que mejoran con la edad. Y esto también, pues, vale la pena mencionarlo porque a veces tenemos una visión más pesimista de los adultos mayores y bueno, con respecto a la cognición y hay que mencionar que hay procesos que mejoran. Sin embargo, bueno, pues ¿cuáles son los procesos que sufren algún deterioro? Bueno, pues la memoria episódica, es decir, la memoria de episodios, de cosas que ocurren, que nos ocurren en el día a día, se va a dificultar el aprendizaje de nueva información y el recuerdo de cosas que almacenamos hace poco tiempo, de la memoria a corto plazo. Se va a dificultar, sin embargo, no es, la persona no es incapaz de aprender o de almacenar nueva información. Otra serie de procesos que sufren cambios con la edad son los procesos visoespaciales o visoconstructivos, es decir, aquellos procesos que requieren la coordinación del ojo, de la mano y del espacio. ¿Sí? Por ejemplo, los que se requieren para hacer un dibujo o para construir un rompecabezas, por poner algunos ejemplos. En la vida cotidiana, el conducir un auto es un buen ejemplo de procesos visoespaciales
pues cotidianos. Las funciones ejecutivas, es decir, aquellas funciones o procesos que dependen del lóbulo frontal, también van a recibir un impacto con el aumento de la edad. Los procesos de planeación, de inhibición de la conducta, es decir, detener algunas conductas automáticas, la memoria de trabajo, es decir, la capacidad de mantener y manipular información en la mente y la toma de decisiones, pues se van a dificultar, así como la velocidad de procesamiento que se va a reducir. Esto implica que las personas van a tardar más en procesar alguna información o en dar una respuesta, es decir, se enlentece tanto el proceso de pensamiento como de respuestas motoras. Sin embargo, hay procesos que aumentan o mejoran con la edad, como por ejemplo la memoria semántica, es decir, todos aquellos conocimientos que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, el significado de las palabras, la cantidad de palabras que conocemos, el vocabulario aumenta con la edad y esto, bueno, pues hace que las personas mayores tengan mayores conocimientos y lo que catalogamos como sabiduría, a diferencia de los adultos jóvenes. La memoria de procedimientos, es decir, la memoria de los movimientos, de los patrones motores, también va a aumentar o va a permanecer, por ejemplo, los movimientos necesarios para tocar un instrumento o para llevar a cabo actividades o habilidades motrices como tejer, como bordar, como cuestiones como bailar, por ejemplo. El lenguaje, ya se los había mencionado, aumenta con la edad. Los adultos mayores conocen más palabras que los adultos jóvenes y también tienen un mayor acervo de soluciones a problemas de la vida cotidiana, sobre todo a problemas sociales y morales. Ellos se han enfrentado a diversas situaciones a lo largo de la vida para los cuales pues ya tienen soluciones. Entonces ellos son mejores solucionando este tipo de problemas que un adulto joven. Ahora bien, bueno, pues entonces estos cambios fueron los que revisamos que ocurren en el envejecimiento normal. Les quiero mostrar el folleto de conmemoración del Día Mundial de Alzheimer de la Asociación Internacional de Alzheimer del año 2002, pero ¿por qué se los muestro? Pues porque desde entonces había la necesidad de comunicar que vejez o enfermedad no son la misma cosa, que podemos envejecer de manera lúcida y libres de enfermedad. Lo que dice parte de este boletín es que a menudo un incremento en la pérdida de memoria puede ser un síntoma temprano de demencia. Dejan muy claro que la vejez no origina pérdida de memoria, pero cuando esta pérdida comienza a afectar la vida diaria, pues es momento de buscar ayuda. Entonces, bueno, esto para cerrar estos cambios que ocurren con el paso del tiempo y que no debemos confundir con procesos propios de la vejez cuando estos problemas van más allá o empiezan a incapacitar a la persona para su funcionamiento cotidiano. Ahora, ¿cuáles son las 10 señales de alarma? ¿Cuáles son los síntomas a los cuales debemos poner atención y buscar ayuda de un especialista? Bueno, les presento aquí una infografía nuevamente de la Asociación Internacional de Alzheimer, del Alzheimer's Disease International. Esta la pueden consultar en su página de internet que aparece aquí abajo. Son los 10 signos de alarma o de advertencia de una probable demencia. Vamos a revisar cada uno de ellos. Ahora llamo su atención sobre esta nota que está abajo. Dice, si estos signos son nuevos, pueden ser un signo de demencia. Vaya, puede haber personas que han tenido dificultad con los conceptos abstractos toda su vida y que si esto así ha sido siempre, pues no tiene que considerarse un signo de alarma. Pero si estas son señales nuevas que ocurren recientemente, sí. Y nuevamente nos dicen que la demencia no forma parte del envejecimiento normal. Veamos la primera señal de alarma, que es la pérdida de memoria, sobre todo la pérdida de memoria inmediata. Vamos a ver que en la vejez ocurren cambios en la memoria. Por ejemplo, las personas mayores pueden olvidarse de vez en cuando de nombres o citas, pero acordarse de ellos después. O bien pueden olvidar información que no es importante. Sin embargo, esto se convierte en una señal de alarma cuando se olvida información recientemente aprendida. Esto segundos o minutos antes de haberla escuchado. Cuando se olvidan fechas o eventos importantes,
Cuando se pide la misma información repetidamente o cuando se hacen comentarios, se hace el mismo comentario una y otra vez o la misma pregunta varias veces sin recordar que ya se ha hecho el comentario o la pregunta, y cuando se depende de ayudas para la memoria como notas o agendas. Déjenme decirles que también es una señal de alarma el hecho de que estas ayudas de memoria no funcionan porque las personas pierden el cuaderno de notas o la agenda o olvidan que han escrito información para poder recordarla con posteridad. Entonces, no solamente dependen de estas ayudas, sino que muchas veces ya no son eficientes en su uso. ¿Sí? Entonces, bueno, pues cuando estas fallas de memoria importantes ocurren, pues se convierten en una señal de alerta o de alarma. El número dos, pues bueno, las dificultades para realizar tareas familiares. En la vejez pueden las personas necesitar ayuda de vez en cuando, por ejemplo, para usar un aparato moderno, ¿no? ¿Cuántos adultos mayores se tardaron en aprender a utilizar un celular? Sin embargo, ahora lo pueden, o después de algún tiempo de práctica, lo pueden utilizar de manera eficiente. Sin embargo, será una señal de alarma cuando haya dificultad para completar tareas cotidianas que siempre se han realizado, ¿no? Por ejemplo, cocinar o, por ejemplo, llevar a cabo alguna actividad laboral que se ha hecho toda la vida. Aquí tenemos otros ejemplos: dificultad para llegar a un lugar conocido, administrar un presupuesto en el trabajo o recordar las reglas de un juego muy conocido, ¿no? Esto empieza a ser una señal de alarma cuando algo que se ha hecho toda la vida empieza a generar dificultades para su realización. La tercera señal son problemas con el lenguaje. En la vejez, en el envejecimiento sano, se puede tener dificultad a veces para encontrar alguna palabra al hablar, pero se convierte en una señal de alarma cuando una persona no solamente tiene dificultad para encontrar palabras o las nombra incorrectamente, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir lápiz, decir un palito para escribir, ¿no? Esto no es normal. Pero no nada más se tienen más anomias, que es el síntoma de olvidar el nombre de las cosas, sino que también se tienen problemas para seguir o para participar en una conversación, se pierde el hilo de la conversación o se dificulta la comprensión, sobre todo cuando hay varias personas hablando en una reunión, o bien cuando la persona manifiesta quedarse en blanco en una conversación, ¿no? Esto no es normal. También es una señal de alarma cuando hay problemas con la lectura o con la escritura que forman parte también del lenguaje. La cuarta señal es la desorientación en el tiempo y en el espacio. Es en el envejecimiento normal, de pronto una persona, y a todos nos pasa, incluso aunque no seamos adultos mayores, confundirnos sobre el día de la semana o la fecha en la que estamos, pero darnos cuenta después o con algunas pistas nosotros solitos poder orientarnos nuevamente. Sin embargo, se convierte en una señal de alarma cuando se olvidan las fechas, cuando no es posible ubicarse en el tiempo, cuando se desconoce el año, el mes, no solamente la fecha, sino el día de la semana, el mes o el año en el que nos encontramos, o cuando la persona tiene dificultades para saber en dónde se encuentra, si es la casa propia, en qué ciudad está, en qué estado de la República o en qué país vive, o bien cómo es que ha llegado allí. Entonces tenemos personas que están totalmente desorientadas en el tiempo y en el espacio, y evidentemente pues esta es una señal de alarma. La quinta señal es el deterioro de la capacidad de juicio. En el envejecimiento normal, de vez en cuando se pueden tomar malas decisiones. Sin embargo, es una señal de alarma cuando hay dificultades propiamente en la capacidad de juicio o en la toma de decisiones, incluso en decisiones cotidianas. Por ejemplo, elegir la ropa que ha de ponerse cada día o elegir lo que ha de comer en un restaurante. Aquí en esta imagen tenemos, por ejemplo, alguien que empieza a reclamar pues aquí en una mesa de atención, probablemente pues no tenga razón, ¿no? Y esto implique una capacidad de juicio deteriorada. Aquí tenemos otros ejemplos como regalar dinero
a las personas que venden productos, o bien caer en ofertas engañosas, estas llamadas telefónicas que de repente nos hacen para ofrecernos servicios, pues la persona ya no tendrá la capacidad de juicio o de toma de decisiones para saber si es algo conveniente o no, y caer en estas ofertas telefónicas o engañosas. Y puede ser también que presten menos atención al aseo personal o al autocuidado, que también forma parte de la capacidad de juicio y pues de esta toma de decisiones. La sexta señal son las dificultades con los conceptos abstractos. En el envejecimiento normal se puede tener dificultad de pronto con algún concepto o situación abstracta de vez en cuando. Sin embargo, es una señal de alarma cuando rutinariamente o frecuentemente no se comprenden expresiones que requieren de abstracción. Por ejemplo, no se entienden los chistes, no se pueden interpretar refranes, o hay frases de doble sentido que no se comprenden o juegos de palabras. Esto pues ya no es normal. O bien, en general, cuando no se puede ir más allá del sentido literal de una expresión o de una situación. Esto sobre todo implica problemas para comprender situaciones complejas o situaciones abstractas, ¿sí? La séptima señal es extraviar objetos o bien colocar objetos en lugares que no son apropiados. Aquí, por ejemplo, las llaves están en lugar de a un ladito de la puerta, pues pueden estar dentro del refrigerador. En el envejecimiento normal, de vez en cuando se pueden colocar cosas en un lugar equivocado, por ejemplo, los lentes o el control remoto, que son cosas que solemos perder, pero es una señal de alarma cuando ya las cosas están definitivamente fuera de lugar, ¿no? Las llaves en el refrigerador o perder cosas sin poder encontrarlas. Muchas veces los pacientes o las familias, los familiares nos refieren que se perdieron documentos importantes o se perdió dinero porque la persona pues las guardó en algún lugar donde no les correspondía. Y también como consecuencia de esto, pues puede acusarse a otros de robo, ¿no? Yo guardo esto aquí, pero no recuerdo en dónde lo guardé, cuando lo busco no lo encuentro y entonces pienso que alguien más lo tomó. Entonces estas ideas de robo pues también se convierten en una señal de alarma. Cambios en el estado de ánimo o en el comportamiento. En el envejecimiento sano, se pueden desarrollar maneras muy específicas de hacer las cosas y enojarse cuando una rutina es interrumpida, es decir, a los adultos mayores les cuesta un poco más de trabajo adaptarse a cambios o a situaciones nuevas y esto puede provocar irritabilidad o bien los rasgos de personalidad se acentúan con la edad. Entonces, si alguien es muy ordenado o muy ansioso o muy nervioso, estos rasgos se van a acentuar en la vejez. Entonces, bueno, pues esto puede hacer pensar a los demás que, bueno, pues los adultos mayores son a veces de difícil trato, ¿no? Estos son cambios normales, sin embargo, se convierten en una señal de alarma cuando hay confusión, depresión, temor o ansiedad, sobre todo que no corresponden al estímulo o a los estímulos que los provocan, ¿sí? Enojarse fácilmente en casa, en el trabajo, con amigos o en lugares fuera de su ambiente. Sobre todo estos cambios en el estado de ánimo o en el comportamiento son repentinos, no corresponden al estímulo que los provoca y no son parte de la forma tradicional o de la forma en la que la persona se desenvuelve, no son parte de su personalidad. Alguien que pueda ser muy extrovertido, de pronto se vuelve muy apático o introvertido y al revés, ¿no? Entonces, cuando esto ya no forma parte de la manera en la que siempre ha sido la persona, pues se convierte en una señal de alarma. La novena señal de alarma es la dificultad para comprender información visual y espacial. En el envejecimiento sano se pueden tener cambios, sobre todo en la vista, como una menor agudeza visual, ¿no? Sin embargo, cuando hay dificultad para leer, para juzgar distancias, para determinar las diferencias en el color y o en el contraste, ¿no? Una persona
puede tener dificultad para percibir los escalones, o ahora en tiempos de pandemia que en muchos lugares hay tapetes negros para sanitizar el calzado, pues hay personas que pueden interpretar estos tapetes como agujeros u hoyos y no quieren caminar, ¿no? O les cuesta trabajo darse cuenta que es un tapete. Entonces, estas dificultades para percibir los estímulos visuales pues se convierten en una señal de alarma. En condiciones cotidianas, bueno, por ejemplo, podrían provocar problemas para conducir un vehículo porque no se puede interpretar o ver adecuadamente el semáforo, por ejemplo, o calcular las distancias, ¿no? Cuesta trabajo saber si el auto va a pasar o si me voy a poder estacionar por esta dificultad en la percepción visual y espacial. Y la décima señal de alarma es el retiro del trabajo o de actividades sociales. Es decir, en el envejecimiento normal, las personas a veces pueden cansarse de sus obligaciones, del trabajo, de la familia o de algunas actividades cotidianas y quizás mostrar cierta renuencia a realizarlas. Sin embargo, cuando se pierde la iniciativa por hacer pasatiempos, cosas que siempre han llamado la atención o nos han interesado, actividades sociales, proyectos en el trabajo, deportes, ¿no? Bueno, pues esto ya no es normal. Dificultad para entender los hechos recientes del entorno y sobre todo lo que empieza a pasar cuando se pierde este interés es que la persona se retrae o ya no quiere participar en las actividades, ¿no? Entonces evita tomar parte en actividades sociales a causa de estos cambios, y no nada más actividades sociales, sino laborales o familiares, actividades en las que siempre se ha participado. Entonces, bueno, cuando estas señales, cuando algunas de estas señales aparecen en un adulto mayor, pues es importante acudir a un especialista para hacer un diagnóstico diferencial entre el envejecimiento típico o a la posibilidad de que exista alguna enfermedad del cerebro, alguna demencia. Entonces, es importante que, bueno, al hacer el diagnóstico se puedan excluir otras condiciones que incluso pueden ser tratables y que pueden causar síntomas similares, como por ejemplo la depresión o la ansiedad, o una enfermedad aguda como una infección de vías urinarias o una deficiencia vitamínica. Por ejemplo, adultos mayores que viven solos, que no se alimentan adecuadamente, pueden tener anemia, deficiencia de vitaminas esenciales para el cerebro y presentar algunas pérdida de memoria que puede ser reversible al mejorar la alimentación o al revertir la anemia, por ejemplo. Pero bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de demencia? Bueno, pues al especialista, hay varios especialistas a los que se puede acudir. En primer lugar, se puede recurrir a un neurólogo, puesto que estas enfermedades demenciales son enfermedades neurológicas, son enfermedades que afectan al cerebro. Entonces, el médico neurólogo es un buen especialista al que podemos acudir. Sin embargo, no es el único, también el médico psiquiatra, sobre todo aquel especializado en adultos mayores, es decir, el psicogeriatra también nos puede dar una opinión, el geriatra, o en el caso de la especialidad que yo tengo, los neuropsicólogos, sobre todo si nos encargamos o nos abocamos a ver adultos mayores, pues también podemos hacer un diagnóstico adecuado. Además de la exploración neurológica, se va a requerir la exploración neuropsicológica o cognitiva. Esto es justamente a lo que yo me dedico. Lo que hacemos los neuropsicólogos es hacer una serie de pruebas de memoria, de atención, o sea, no específicamente de memoria, sino de otros o de todos los procesos que lleva a cabo nuestro cerebro. Estudiamos el lenguaje, la percepción, el movimiento, el razonamiento, la toma de decisiones, la capacidad de juicio, para saber si la persona está experimentando cambios o declive en estos procesos más allá de lo que se espera por la edad. Entonces, el médico neurólogo se auxilia o se ayuda de la evaluación neuropsicológica para poder confirmar la objetividad de los déficits. También se requieren pruebas de imagen, se puede pedir, el médico neurólogo puede pedir una tomografía, una resonancia magnética que nos va a dar imágenes de nuestro cerebro para poder saber qué es lo que está pasando ahí, pruebas de laboratorio, sobre todo para excluir otras causas de demencia.
Y en casos muy menos frecuentes se llevan a cabo estudios de neuroimagen funcional o estudios genéticos en muy pocos casos. Solamente hay algunas pocas enfermedades que sí se pueden transmitir de generación en generación. No es el caso de la enfermedad de Alzheimer, pero sí, por ejemplo, la enfermedad de Huntington, que es otra demencia que sí se transmite de manera importante o en 50% de probabilidades a la siguiente generación, o la variante familiar de la enfermedad de Alzheimer, que representa muy pocos de los casos de demencia tipo Alzheimer que ocurren, menos del 5% de los casos. Bueno, en estos casos se indican estudios genéticos, pero bueno, pues aquí tenemos algunos de los estudios que se requieren para hacer el diagnóstico de una demencia o para poder distinguirla del envejecimiento normal. Y bueno, por último, ¿cómo se puede reducir el riesgo de tener estas enfermedades en la vejez? Bueno, pues sobre todo en los últimos años, investigadores como la doctora Livingston han propuesto una serie de factores de riesgo que son potencialmente reversibles a lo largo de la vida. En el 2017 ella propuso 10 factores de riesgo, 9 factores de riesgo, de acuerdo a las etapas de la vida. En la edad temprana, cuando uno es niño, es adolescente, un factor de riesgo para poder tener o aumentar el riesgo de tener demencia en la vejez es la baja escolaridad. Tener menos de primaria completa ya se considera baja escolaridad. En la edad adulta, en la mitad de la vida, entre los 45 y los 65 años, hay otros factores que contribuyen a este riesgo u otros factores de riesgo, como por ejemplo la hipertensión, la obesidad, la pérdida auditiva periférica. Y en el 2020, la doctora Livingston ha hecho una actualización de estos factores y ha agregado la lesión cerebral traumática y el excesivo consumo de alcohol. Y en la etapa tardía de la vida, es decir, cuando tenemos más de 65 años, pues fumar, tener depresión, ser inactivo físicamente, no realizar actividad física, la contaminación ambiental, que ha sido un factor que agregó en la actualización del 2020, el aislamiento social y la diabetes, son factores que pueden, bueno, que se consideran de riesgo para tener demencia en la vejez, pero como les he mencionado, la mayoría de estos factores son potencialmente modificables y en nuestro contexto, en países latinoamericanos o de bajos ingresos como el nuestro, pues estos factores podrían contribuir o están contribuyendo en 56% al riesgo de demencia. Entonces, si nosotros controlamos estos factores, pues estamos reduciendo el riesgo de tener demencia en la vejez, lo podemos reducir hasta en un 56%. Y bueno, pues para cerrar estas recomendaciones de qué se puede hacer para conservar la salud del cerebro en la vejez, la Alzheimer's Disease International en el 2014, en su reporte mundial, presentaba 5 medidas básicas para cuidar el cerebro en la vejez. Cuidar el corazón, porque todo aquello que es bueno o malo para el corazón es bueno o malo para el cerebro. Mantenerse físicamente activo, tener una dieta saludable, realizar actividad mental, pero no aquella actividad mental cotidiana que ya realizamos siempre, sino actividades que implican un reto para nuestro cerebro y disfrutar de actividades sociales, mantenernos socializados. Sin embargo, y considerando estos factores de riesgo que se han propuesto en los últimos años, pues yo les agrego algunas otras recomendaciones complementarias. Estudiar y seguir aprendiendo. Esto es muy importante. Mientras mayor grado de estudios tengamos, más protegido va a estar nuestro cerebro a partir de un mecanismo que se llama reserva cognitiva. Evitar la obesidad y el sedentarismo, evitar enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, evitar o cuidar nuestra cabeza, evitar los traumatismos craneoencefálicos. Esto implica, por ejemplo, no conducir un automóvil estando alcoholizado, pues no conducir motocicletas o estar bien protegidos, no subirse a una bicicleta sin un casco, ¿sí? Es decir, pues tratar de no ponernos en riesgo para evitar estos traumatismos. En la vejez las caídas ocurren con frecuencia, ¿no? Hay que tratar de incrementar las medidas de seguridad en casa. Cuidar la audición, no fumar y consumir alcohol con moderación,
vivir en áreas con menos contaminación ambiental. Recientemente se ha dicho que la contaminación ambiental es un factor que también aumenta el riesgo de demencia en la vejez. Mantenernos socializados y evitar o tratar la depresión si ésta se tiene en cualquier etapa de la vida. Y bueno, pues con esto termino. Espero que haya sido de su interés esta charla. Les dejo aquí mi correo electrónico. Muchas gracias por su atención.